Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la primera sesión de esta semana de clases. Llamaremos la lista y después daremos las indicaciones ya referido a lo que vamos a realizar para completar lo programado del día de hoy. Así es que estén atentos para que puedan responder. Alejandro, Arrieta, Barreto, Buenos días, profesor. Bellido, Presente, profesor. Buenos días. Campos, Presente. Cano, Presente, profesor. Castañeda, Presente, profesor. Chile, Condeso, Condori, presente, de acuerdo. Corman, Coronado, Presente, profesor. de acuerdo. Coronado, de la Torre, Escobedo, de acuerdo. Guerrero, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Guevara, Presente, profesor. de acuerdo. Alasi, Hernández, Presente, profesor. Buenos días. ya, correcto. Guamán, de acuerdo. Huingo, Presente, profesor. Buenos días. Julca, Buenos días, profesor. buenos días. Laurente, Buenos días, López, Laurent. de acuerdo. López, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Mechán, Mendoza, Mendoza, presente. de acuerdo. Olivares, Presente, profesor. correcto. Osco, Buenos días, ingeniero. Presente. buenos días. Palomino, buenos días. Paredes, Presente, profesor. de acuerdo. Ariona, Presente, profesor.
Correcto. Pesúa. Ponce. Povis. Príncipe. Quinde. Rafael. Presente. Rafa. Presente, profesor. Buenos días. Rea. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Rivas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ruiz. Presente, Ruiz, profesor. Correcto. Zulca. Presente. De acuerdo. Torres. Trejo. Presente, profesor. De acuerdo. Valverde. Vilca. Vilca Yair. Presente, profesor. Correcto. Y Aranga. Presente, profesor. De acuerdo. Voy a volver a llamar para ver si han ingresado algunos alumnos. Alejandro. Arrieta. Barreto. Presente, profesor. De acuerdo. Bellido. De acuerdo. Campos. Cano. Presente, Campos. Cano, presente, profesor. De acuerdo. Castañeda. Castañeda, presente, profesor. Correcto. Chile. Condeso. Corman. Presente, profesor Corman. De acuerdo. De la Torre. Presente, profesor. Ya. Ayasi. Wingo. De acuerdo. López. Mechán. Pesúa.
Pesúa, Ponce, Ovis, Príncipe, Quinde, Torres, Valverde, Vilca. Bueno, a ver, voy a llamar a los alumnos que no están presentes y si alguien ha llegado, levanta la mano ya para corregir la tardanza. Entonces, repito, los alumnos que no están en la clase y dejan ahí la mano levantada: Alejandro, Arrieta, Chilet, Condeso, Ayasi, López, Mechán, Pesúa, Ponce, Ovis, Príncipe, Quinde, Torres, Valverde, Vilca. Ya, a ver. Pesúa. Luis Pesúa, corregida la tardanza. López. Profesor, disculpe, sí le había contestado presente. López Mercedes, corregida la tardanza. Ya, correcto. Entonces, vamos a continuar. En la clase de hoy vamos a avanzar a lo que nos corresponde de acuerdo al programado en el sílabo y vamos a ir viendo también ya los temas de los trabajos para poder ir preparando lo que sería la presentación de la próxima semana. Entonces, he pasado a su compañero el delegado un cuadro para que los coordinadores pongan el título exacto que dice en el expediente técnico. Esto irá sobre el espacio en blanco que hay donde está el primer nombre de cada alumno del grupo. Entonces, los coordinadores, si no se encuentran aquí de los grupos, los integrantes ya comuníquense con su coordinador, o si el coordinador no va a ingresar, para que definan cuál va a ser el tema de acuerdo al expediente técnico según los departamentos que se sortearon la semana pasada. Y luego ya veremos también, antes de que concluyan las 2 horas de clase, las correcciones en el caso de algunos temas que todavía estarían imprecisos, o también ver cuál es la situación de los temas que todavía no se han definido en el expediente técnico. Entonces procedan a llenar ese cuadro y luego ya continuamos cuando tenga los nombres a la vista. Entonces vamos a continuar con lo que corresponde al día de hoy. Hemos visto la clase anterior lo que corresponde a nuestros aspectos básicos que debemos de tener en cuenta antes de entrar a hacer los trabajos de una obra. Y dijimos
que estos tenían que ver al finalizar ya todas las labores de lo que vendrían a ser los trabajos preliminares y las obras provisionales, hacer el trazo y el replanteo. Entonces, con eso estamos listos para poder continuar con lo que es nuestra primera partida, nuestras actividades iniciales. Es decir, realizar el movimiento de tierras que nos permita, pues, llegar a determinar esos puntos hasta los cuales nosotros vamos a nivelar el terreno. Y si esto requiere que el terreno sea excavado, y como parte de esa excavación vamos a hacer un hueco, que después este hueco que está excavado deberemos de rellenarlo. Pero no solamente hay que rellenar con un material adecuado, sino también hay que compactar y hay que darle la consistencia necesaria al suelo para que pueda resistir las cargas. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacer un hueco o una excavación porque el suelo no está en las condiciones uniformes y tenemos un suelo de repente con inclinación, un suelo que tiene una pendiente bastante importante y debemos previamente cortar el material que no nos va a facilitar llegar hacia los puntos que se requieren para desarrollar cada una de las actividades. Si es por corte, nos va a salir un material y haciendo la excavación también nos va a salir otro material. Ese material que aparece en la zona donde hemos excavado, debemos de agruparlo en alguna área alejada a esta excavación. Ese es el acarreo de los materiales para ya, una vez que llegue el medio de transporte, directamente vamos a proceder a su eliminación. Tenemos nuestras excavaciones hechas, tenemos nuestros materiales ya que fueron transportados porque son materiales sobrantes o porque son materiales de mala calidad. Y requerimos darle a esa excavación los puntos adecuados de control para ver, pues, dónde empiezan los cimientos, hasta qué altura van a ser, de acuerdo a los niveles del plano. Acuérdense que dijimos que tenemos un NPT, un NTN, un NFC. Entonces, esos puntos nos dan esas nivelaciones que queremos y para poder continuar con cada una de estas actividades dentro de esos niveles, si estamos hablando del NFC, nivel del fondo de cimiento, tenemos que preparar la tierra, que la rellenamos, dijimos que hay que uniformizarlo a través de un apisonado, y ese sonado nos va a garantizar, pues, que tiene la consistencia adecuada. En algunos de los casos esas excavaciones no son muy sencillas por las diferentes condiciones del terreno y hay que colocarle materiales de soporte laterales que pueden ser tablestacados o entibados para garantizar esa uniformización en lo que es
el sostenimiento del suelo. Y luego veremos ya, en la siguiente sesión, algunos ejercicios. Entonces, tenemos que el movimiento de tierras son operaciones que se realizan de diferentes características que tienen en cuenta dos aspectos. Si es que nosotros no realizamos nada, la naturaleza mantiene su forma. Esta no se altera. Pero como vamos a realizar operaciones para edificaciones, vamos a tener que modificar estas formas. En algunos de los casos, esas formas van a ser transformadas en una vivienda, también puede ser en un colegio, pero en otros casos esa modificación me va a permitir que yo pueda obtener materiales. Y es por eso que aparecen las canteras. Entonces, será diferente trabajar en una cantera con maquinarias, con unas características exclusivas para sacar material, utilizando métodos que van a variar de acuerdo a lo que es el tipo de suelo, suelos duros, suelos blandos, y en el caso de las formas también, habrán formas planas, inclinadas, onduladas, y de repente también alguna mezcla de estas formas. Entonces, esas características son las que van a ir marcando los trabajos que se van a tener que realizar. ¿Y dónde vamos a hacer ese trabajo? En el terreno definido para el proyecto. Pero para poder saber hasta qué línea, hasta qué puntos, hasta qué planos de referencia vamos a tener que cambiar el terreno a esas condiciones, tenemos que tener en cuenta una característica importante en el diseño que es la rasante. Esta rasante es una línea de referencia que nos van a dar los calculistas y nos van a decir, de acuerdo al estudio de suelos que se ha hecho, cuál va a ser esa inclinación de esa línea con respecto al terreno referenciado de forma horizontal o en algunos de los casos también de forma vertical. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos que están a diferente altura, encontramos la diferencia y con eso vamos a tener esa rasante en el terreno que nos va a permitir, pues, tener las diferentes obras de acuerdo a esas condiciones en las cuales se encuentra
los terrenos que ya fueron modificados. Y después que nosotros tenemos esa referencia de la rasante, es donde vamos a proceder ya a hacer pues la excavación inicial con los niveles que nos dirá hasta dónde debemos de llegar. Entonces, vamos a coincidir para que cuando tengamos que colocar nuestras instalaciones eléctricas, la instalación de agua, salga adecuadamente, la instalación del desagüe también, porque estamos cumpliendo estos niveles de diferencia para que puedan evacuar hacia la calle y directamente puedan ser pues vertidos hacia los buzones y de ahí a las redes de alcantarillado. Una vez que ya hemos tenido visto lo que es el primer proceso y decíamos que son operaciones las que se van a realizar, hay que tener en consideración que los terrenos pueden ser muy grandes. Por ejemplo, en el caso de una habilitación urbana, vamos a hacer una urbanización. La urbanización puede tener muchas manzanas, muchas cuadras. Entonces, hay que organizar el trabajo de tal manera que la excavación pueda ajustarse a esas condiciones progresivamente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto es la forma natural del suelo y esta forma natural con pendiente moderada. Entonces vamos a tener que utilizar pues maquinaria, excavadoras, volquetes. De igual manera también vamos a tener que ir avanzando progresivamente, tratando de delimitar el área, esta área que todavía no se ha tocado, en esta otra área que ya se ha hecho la excavación. Entonces, no solamente la excavación se puede dar de manera individual o de manera aislada, sino puede ser una excavación que sea programado de manera conjunta, porque así el terreno y las condiciones las permiten para hacer otras actividades. Pero hay casos que no se tienen esas características y ya, por ejemplo, se tiene un nivel, que es como el que estamos viendo acá, del suelo. Se ha producido en esta área más reducida que la anterior, o en otra zona de la misma área, se hizo la excavación, pero no podemos hacer una excavación muy profunda. ¿Por qué? Porque no hay acceso, está cerrado. No es como acá, que sí hay acceso. Entonces, como no podemos acceder, debemos de hacerlo por etapas. Una primera etapa se excava, luego que se ha excavado ya eliminamos el material y este es cargado y posteriormente es transportado. Al llegar al lugar, debemos de tener en cuenta que ya sea una zona preparada, que sea una zona donde nosotros sepamos si este material que hemos puesto aquí es un material que no se puede utilizar, es un material que tiene unas características malas o es un material bueno.
que lo vamos a utilizar para el relleno de nuestras excavaciones. Debemos de tener presente que existen diferentes volquetes de transporte, algunos que pueden ser automáticos, que son la gran mayoría, pero hay otros casos que son mecánicos. Entonces, los que son automáticos directamente levantan la tolva y el material se vierte hacia la superficie. Pero en cambio los otros, que no presentan estas características, el personal tiene que subir y tiene que ir con una pala, ir descargando, levantando esta compuerta que aparece en la parte posterior del volquete. Entonces, ¿esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque cuando nosotros vamos a calcular el número de volquetes que necesito para poder hacer una eliminación, tengo que tener presente el tiempo que se va a demorar descargando, en qué tiempo regresa, cuántas unidades voy a necesitar, y si es que se hace manual, la cantidad de personas que tienen que ir será diferente en el otro caso que solamente va el conductor. Ese material que se lo dejó en la zona que estamos comentando y es un material bueno, ya directamente se acarrea, o sea, se lleva a el lugar donde vamos a utilizarlo. Si hablamos de una zona amplia para poder extender el material como la que estamos viendo aquí, vamos a tener que organizar el trabajo de tal forma que en algún momento nosotros que logramos haber trabajado antes en esta parte, donde extendimos el material y lo dejamos en un nivel de referencia. Si nos dicen que el material deberá ser extendido hasta una altura de 50 centímetros, dejamos aproximadamente los 50 centímetros. No hemos hecho ningún trabajo adicional. Entonces pasamos a la otra zona y vamos a hacer lo mismo, extendemos el material, avanzando hacia adelante, y luego vamos ya completando la parte que corresponde al tramo elegido. Y después que hacemos esto, también dejaremos a la misma altura la otra zona, con lo cual ya tenemos los 50 centímetros a ambos lados. Entonces, esa altura de 50 centímetros es una altura de referencia y vamos a considerar de que de repente la altura real es de unos 30 centímetros o 35 centímetros. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a realizar el humedecimiento de cada uno de esos tramos que se han trabajado o de todo el área, de acuerdo a lo que nos indica el proyecto, con la cantidad de agua que debemos aplicar, en este caso con un camión cisterna, cuántas pasadas, cuántas idas y vueltas debe dar el camión, durante qué tiempo, dependiendo de la longitud, y también ya dependiendo de las condiciones del tiempo para que pueda ser más adecuado. De repente está lloviendo, entonces no ese es el momento de hacer la colocación de
humedad porque habrá una humedad lateral, pero hay que cumplir con lo que dice el proyecto. Entonces, ya tenemos humedecido. Después de esto, lo que debemos hacer es consolidar el suelo. Entonces, el suelo ya se secó y vamos a utilizar un compactador. Dependiendo de las características del suelo, también estos compactadores varían, lo vamos a ver más adelante. En este caso, con un rodillo, compactador de rodillos, vamos ya a ir de forma muy parecida al caso anterior, dándole progresivamente la compacidad al suelo que se requiere. Y esta compacidad tiene que ver con el estudio de suelos, donde me indica cuál es el valor del CBR que yo tengo que obtener. Acuérdense, la densidad seca me da el CBR. Entonces, controlando el número de pasadas y conocido el peso del rodillo, es lo que vamos a obtener esa cantidad en el CBR. Hablábamos de que cuando tenemos un material que hemos obtenido, este material, para que sea directamente cargado, debemos de tener unas unidades o varias unidades de carga totalmente ya listas y preparadas. De tal forma que venga el cargador frontal de una zona cercana o próxima y se aproxime y pueda vaciar con la cuchara directamente hacia la tolva de este molquete. Habrá que definir claramente cuál es la capacidad de la tolva de molquete para saber cuántos metros cúbicos va a cargar. Y de tal manera que sepamos, pues, cuál es la capacidad de la cuchara para decir tantos viajes de este cargador frontal de una distancia de repente 20 metros o 100 metros, y así podemos saber en qué tiempo va a llenar al volquete para que llegue otro volquete o ya esté esperando o necesite otro cargador frontal. Entonces, de esa manera yo puedo coordinar una eliminación del material de manera programada y que se ajuste a los tiempos. Porque acuérdense que todo esto debe de estar indicado en nuestro expediente técnico. Debe decirnos cuántos metros cúbicos debemos de eliminar de acuerdo a las partidas que estamos haciendo. También hablábamos de que producto de las excavaciones los suelos se alteran. Y como estamos alterando el suelo y las condiciones no son las mismas, hablábamos en un momento que teníamos suelos blandos, por ejemplo, compuestos por arcillas, o hablábamos también de suelos duros, que son básicamente referenciados a las rocas. Entonces, esta característica del suelo se ve mucho más alterada si, por ejemplo, estamos en épocas de verano, de invierno, o estamos en estaciones o en momentos de precipitaciones pluviales, que va a hacer que el suelo sea totalmente deslizable, que el suelo no dé garantía de que se desplome o se desmorone. Entonces debemos de colocar sistemas de paneles
profundos o medianamente profundos, depende de la excavación. Si son profundos mayores de 3 metros, podemos usar los tablestacados. Y si son de 3 metros, de forma referencial, podemos usar los centigrados. Si son los tablestacados, estos tendrán que ser paneles más, como les dije, de mayor longitud. Para llegar a esas profundidades, deberán estar mejor reforzados y también, dependiendo del ancho de la excavación, como vemos, también habrá que ponerle un sistema de soporte a cada una de esas caras laterales de los paneles, de tal manera que permita que pueda evitar el empuje del suelo y así garantizar que cuando entremos a excavar, cuando estemos haciendo los trabajos diferentes en esta zona, podamos nosotros tener la seguridad de no poder existir ningún desplome del suelo y pueda ocasionar algún accidente. En el caso de los tablestacados, estos básicamente se hacen a través de maderas reforzadas lateralmente con el mismo fin, controlar los empujes del suelo, y estos pueden cubrir totalmente una área, pueden hacerse también parcialmente, de tal manera que nos permita progresivamente ir haciendo el avance de estas actividades previstas. Para poder uniformizar las partidas y estas agruparlas en un reglamento, agruparlas también dentro de lo que es un contrato o agruparlas como parte de un control de obra, siguiendo el desarrollo de los planos, hay que referirnos a la estructura que se da en la norma de metrados para edificaciones. Entonces, en esta norma tenemos en lo que son obras de edificaciones, el número 2, lo que corresponde a las estructuras. Y ahí en las estructuras vamos a encontrar lo referido a la primera partida general, movimiento de tierras. Esta partida se divide en subpartidas, donde tenemos características diversas de trabajos que se realizan en el movimiento de tierras, que las vamos a ir comentando un poquito más en detalle, de tal forma que facilite una interpretación de todos estos tipos de operaciones que se realizan. Y así tenemos, por ejemplo, que decíamos que los terrenos tienen una forma determinada, entonces requieren que colocamos, por ejemplo, un punto y colocamos también otro punto de referencia, que puede ser nuestra rasante. Entonces nos dicen que de acuerdo a la rasante vamos a tener que rellenar toda esta zona que estamos viendo acá, hasta llegar al nivel de la rasante. Entonces ya sabemos los trabajos que tendríamos que hacer. Bueno, acá es básicamente todo relleno, no hay corte, pero si nos dan otro tipo de suelo donde vamos a trabajar con otras características, tenemos que tener en cuenta que sí deben de estar marcadas las zonas, como aparecen aquí, alturas de corte, de relleno y el nivel de referencia. Todo esto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En los planos de la edificación. Y estos nos van a marcar lo que hemos visto, alturas variables,
normalmente el nivel del piso terminado, el nivel del terreno natural, que van a ir guiándonos para poder controlar esos puntos. ¿No? Entonces, por ejemplo, colocamos ya esta zona que se ha rellenado. Después de este relleno, vamos a colocar un material adicional que puede ser un piso, puede de una altura variable, 15 centímetros, 5 centímetros, 30 centímetros. Entonces, esto varía, pero lo que sí es importante es que no sea una altura muy grande, hasta 30 centímetros, como referencia, por la calidad que vamos a tener que dejar. Entonces, luego de esto, ¿qué hacemos? Hemos vaciado el material, como hemos visto antes, se lo hemos acarreado, lo hemos colocado ya en la zona, tenemos los puntos de referencia en cada una de las esquinas y vamos a, con este tipo de equipo, que se llama un pisón, vamos a compactar ordenadamente, empezando por una zona, vamos a ir colocando agua y vamos a ir golpeando, cogido de este soporte vertical que es de madera, esto de aquí es de concreto, y vamos apisonando el área que se ha definido para poderla tener con las características adecuadas. En el caso de las excavaciones hablábamos que el terreno es importante que nos pueda indicar cómo es los trabajos que se van a realizar para poder reforzar lateralmente. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre realizamos excavaciones muy grandes. En el caso de una vivienda, excavaciones más pequeñas, de profundidades menores, y esta diferencia de una vivienda a una urbanización, por ejemplo, de diferentes manzanas o un conjunto habitacional que va a tener diferentes torres o edificios, entonces nos van a condicionar en varios aspectos. Primero, el espacio, el área es mucho menor, más pequeña. Segundo, en el tipo de equipos que vamos a usar, con maquinarias más grandes, más pesadas. Tercero, la cantidad de personas que van a trabajar, mucho menores en las excavaciones simples que en las excavaciones masivas. Cuarto punto que lo puede diferenciar también y que debo de tener en cuenta es pues todas estas máquinas, ¿dónde las voy a tener? ¿O cómo almaceno las máquinas? ¿En qué lugar? ¿Dentro de la misma área de trabajo? ¿Voy a almacenar fuera? Y eso tiene que ver con el tiempo que van a trabajar. De igual forma acá, ¿no? En una vivienda, equipos o máquinas pequeñas también condiciona esas características de uso. Y un aspecto que se complementa, esta maquinaria la tengo, la voy a alquilar, ¿por qué tiempo? Entonces, con todos estos aspectos, bueno, puntos en comunes que tengo que tener en cuenta. Dejar zonas libres para la circulación. Podemos tener estas zonas con estas características. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a eliminar el material, si bien es cierto, lo ponemos a la izquierda, pero tenemos que limpiar y dejar por aquí una zona libre, como la que vemos a la derecha, para que el buggy o la carretilla pueda sacar el material. Porque si esto no sucede, este material va a volver a ingresar a la zanja. Entonces,
va a permitir que haya una área libre para el transporte y progresivamente podamos disminuir este material para luego después excavarlo. Aquí, de forma parecida, el material en estas excavaciones también debemos de ordenar los trabajos para definir las áreas por donde nosotros vamos a copiar el material para que luego después se seleccione si va nuevamente a nuestra excavación o debemos de llevarlo a un relleno sanitario. Entonces, ese ordenamiento de los materiales que son buenos, que nos van a servir, y de los materiales que van a ser llevados al relleno sanitario tendrán que estar en áreas diferentes y todas las unidades tendrán que saber cuáles van a ir con las excavaciones, a dónde, o sea, generar una logística importante que permita un trabajo adecuado con las señalizaciones, las medidas de seguridad adecuadas, porque ya son máquinas pesadas. Pero cuando estamos excavando, debemos delimitar nuestra excavación máximo hasta 2 metros de altura. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos excavaciones de mayor profundidad? Debemos de trabajar escalonadamente, de tal forma que esta es nuestra excavación total. Debemos de llegar hasta esta zona, excavaremos los 2 metros, haremos esta zona de descanso horizontal y luego continuaremos excavando esta parte para también tener ya la área de descanso que está a la altura inicial de la que partimos. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque cuando estamos máximo a 2 metros, el obrero que está aquí y que tiene en este espacio que trabajar con su pico y su pala, ¿qué hace? Tiene que levantar la pala y el material expulsarlo y que caiga. Entonces tiene que tener la fuerza suficiente y aparte de eso también la continuidad y el pulso necesario para que no pueda tirarlo hacia las paredes, sino tiene que tirarlo hacia arriba y verdaderamente tampoco muy a filo porque se le va a caer encima. Entonces, lo más alejado posible para que de acá se pueda ya acarrear y transportar. Pero cuando está a 4 metros de altura, eso no se puede hacer. Porque como esto es angosto, va a chocar el material con las paredes y todo va a caer abajo. Entonces, por eso que tenemos que trabajar de esta manera, de manera referencial. Y dependiendo también, en paralelo de esas características que hemos estado comentando, debemos de hacer de repente algún refuerzo o algún sostenimiento del suelo, porque recién está excavado en este primer tramo, para poder ahí hacer ya los trabajos mientras se hace la eliminación de estas partes complementarias de manera escalonada. En algún momento hemos hablado que tenemos distintos tipos de suelos y esos suelos varían en sus condiciones y en sus características para poderlos trabajar. Si tenemos una roca y queremos excavar en una roca, el trabajo es muy pesado, es lento, es difícil. En algunos de los casos tenemos que usar herramientas, equipos y también
otros sistemas especiales que rompan las rocas. Cuando estamos trabajando de manera manual, normalmente para excavar con nuestra pala, nuestro pico, en algunos de los casos requerimos el uso de un martillo neumático. Y lo que sí, nuestro avance se limita 20 centímetros, 30 centímetros o 50 centímetros como valor máximo. Pero, ¿qué sucede cuando no podemos ya trabajar hasta esas profundidades? Normalmente 50 centímetros, ¿por qué? Porque como el suelo es bueno, su capacidad portante es alta, no es necesario que hagamos cimientos profundos. Esto de todas maneras viene indicado en el plano. Con 50 centímetros está bien, es suficiente, pero de repente se requiere alguna profundidad mayor por alguna característica del diseño. En el caso de áreas mucho más grandes, como las que estábamos hablando, las urbanizaciones, o de repente también, no solamente modificamos las características de la forma del terreno como se lo vio para poder hacer una obra de edificaciones, sino también, hemos dicho, para sacar materiales. Y en las canteras que se trabaja normalmente en áreas grandes, bueno, allí sí se hace uso de explosivos en los materiales duros. Entonces debemos tener en cuenta lo que conversábamos para el caso de las demoliciones, los permisos para usar la dinamita, las condiciones de protecciones que se deben tener. Pero hay otros casos de que nosotros podemos tener al suelo bajo condiciones diferentes en su estado natural. Y estas condiciones tienen que ver, primero, en que la zona donde estamos es una zona pues árida, seca, estamos en una franja de la costa del norte y allí pues no tenemos ningún problema en esas zonas. Pero puede ser una zona seca de la sierra, donde sí hayan factores climáticos que van a marcar el avance y el proceso y las operaciones que se deben de realizar. ¿Por qué? Porque puede ser temporada de lluvias o puede ser también en una zona de selva, ceja de selva, que no es temporada de lluvia, pero el clima es así, se alterna la lluvia con el sol. Entonces, bajo todas estas condiciones y estas características, nuestro suelo se estaría agrupando dentro de un suelo seco, pero hay situaciones que son totalmente diferentes, que nosotros tenemos que hacer una excavación y nos encontramos que la zona donde está parte del proyecto es una zona que puede estar dentro de un río, que puede estar muy cercano a aguas subterráneas, que pueda estar también en la proximidad de cualquier tipo de fuente que genere aguas freáticas. Entonces debemos de tener en cuenta estas características para poder cercar. Una vez que hemos cercado, hemos cerrado nuestra zona, vamos a tener que desviar de repente el río que vaya por otro lado, o si no es un río, son aguas nada más, tenemos que eliminar esa agua, utilizaremos pues una bomba para poderla eliminar y tener el suelo en las condiciones que se requieren para poder desarrollar adecuadamente las operaciones que se indican. Hablábamos
En el caso, por ejemplo, de lo que son las canteras, estas canteras, por su envergadura, su altura, por el ancho de los sustratos, el buzamiento que tiene, los macizos rocosos, que vamos a manejar pues grandes cantidades de rocas cuando éstas se van a tener que fragmentar. Si utilizamos el sistema de explosivos, las rocas van a volar, van a salir disparadas, entonces hay que controlar cuál va a ser el sistema que se va a utilizar, de tal forma que también garantice que los peligros que se puedan generar en las inmediaciones o alejado sean controlados principalmente cuando están en áreas cercanas a los centros urbanos. Pero hay otros métodos que también se pueden utilizar para poder controlar esta tecnología de demolición con explosivos. Están los métodos también de demolición controlada, que se va detonando progresivamente por etapas, no de forma general. Y hay otros métodos también que utilizan otros tipos de innovaciones, como pueden ser materiales que tienen unas características de composición especiales, como son los cementos expansivos. Se hacen unas aberturas previamente determinadas en el macizo rocoso y allí se incrusta el cemento. Entonces este cemento lo que va a hacer va a ir fracturando la roca y eso va a facilitar que la roca se desintegre. Estábamos conversando de que en algún momento que nosotros hemos ido al terreno y hemos visto en nuestros planos la necesidad de controlar y tener los niveles adecuadamente, de acuerdo a lo que indican los planos. Entonces, este control, considerando el nivel de la rasante, nos ha permitido que veamos que debemos de realizar estos cortes. Entonces, estos cortes hechos en este terreno, tomando como referencia el nivel del terreno natural y aproximadamente el nivel que tiene esta vivienda, vamos a tener que garantizar que con las cimentaciones que se van a hacer, dependiendo del tipo de cimentación, que lo vamos a ver más adelante, entonces vamos a llegar a cubrir y la profundidad del corte, o sea, el nivel del terreno cortado, es el que va a garantizar cubrir y llegar a este nivel de piso terminado de esta casa que esté en la cercanía de la que vamos a hacer. Llegar a estos niveles ha sido un trabajo que previamente se ha tenido que considerar en las caras laterales. Estamos viendo acá, por ejemplo, esta cara lateral está ya totalmente vertical, ya se ha perfilado el suelo, a diferencia de esta que todavía no, o esta de acá, que tampoco. Entonces, lo que interesa es que ese corte que hagamos garantice ya, primero, el área que nosotros vamos a trabajar.
Segundo, que tenga la altura que requerimos. Y tercero, que la cara lateral, en este caso la cara de la izquierda, para la ubicación que estamos viendo, se encuentre totalmente perfilada. Entonces, con eso ya podemos pues decir que esta zona está lista. Y estos cortes, acá es un terreno natural, pero miren aquí cómo varía. El terreno natural lo tenemos acá. Y tenemos que hacer primero este corte para poder colocar ahí parte de lo que vendría a ser el funcionamiento de la vivienda. De repente, estacionamientos al aire libre y por acá tenemos que hacer otros cortes, de igual manera, otros cortes. Entonces, con esto vamos a cumplir las actividades que se tienen previsto en este tipo de casa. Y quizás también otra zona importante que se haya considerado dentro del diseño. Entonces son diferentes cortes en un terreno que está en una ladera de un cerro. En los casos que hemos estado comentando no se presentan esas características. Pero no solamente hay rellenos que nosotros hacemos debajo, pues lo hacemos como en el caso anterior que hablábamos. Teníamos ya el corte, hemos perfilado, rellenamos en la parte inferior, ponemos la cimentación, como es este caso, con materiales estructurales de relleno o materiales de concreto simple, ¿no? Pero también requerimos en muchos de los casos rellenar en la parte superior. Entonces este material tendrá que tener otro tipo de tamaños, granulometrías, características de humedad. ¿Y eso de qué depende? De las actividades que nosotros tengamos que realizar, como la que estamos viendo. De repente la colocación de una tubería de agua dentro de la vivienda para poder llevar el agua al medidor y de ahí ya que pueda ser o el ingreso del medidor o al relleno al buzón, de tal forma que esto nos permita que sea evacuado. Entonces, todas estas características deben estar referenciadas en los planos y así tener en cuenta los distintos espesores, los materiales, pensando en que si es un material nuestro, se conoce con el nombre de material propio, o si es un material que lo vamos a traer de otro lugar porque la calidad del nuestro no es buena, será un material de préstamo. Entonces, es importante evaluar cuando es de préstamo las características de ese material, de tal forma que se adecue al que nosotros necesitamos. Deben de tener sus controles de calidad, los ensayos que se han hecho, que me garanticen, pues, que verdaderamente ese material cumple de acuerdo a lo que me indica mi memoria descriptiva con las especificaciones técnicas. Adicionalmente, también debo de considerar por la cantidad que necesito, de dónde se va a traer, en qué momento lo vamos a utilizar, y lo que hemos comentado antes del transporte, de las unidades que van a utilizar. Igual manera también, así como hay otras técnicas para el caso de los cortes en las rocas, pueda complementarse a las demoliciones como los cementos expansivos, también acá podemos nosotros
incluir otros materiales para rellenos, que estos se han ensayado, que se han probado en estos últimos años, de tal forma que nos permitan realizar rellenos con material mucho más líquido, con una consistencia bastante alta dentro de lo que son los materiales de rellenos, y estos materiales están también aprobados, regulados para su utilización. Compra de las plantas que venden y preparan concretos premezclados, de tal forma que estos son utilizados. ¿Aló, papi? Esto puedan también tratar de poderse vertir al lugar por el que estamos viendo aquí. Esto nos facilite pues que se tenga que rápidamente cubrir el espesor. Entonces, es una posibilidad que lo podemos. ¿Qué? No, vas a buscar. Este material es muy cercano al costo de... O puede ser que este costo sea mayor en el material de préstamo, pero al final evaluemos que vamos a ganar tiempo en el avance de los trabajos, que vamos a tener también una mayor seguridad en lo que corresponde a los riesgos que se puedan presentar por accidentes. Entonces hacemos una propuesta como ingeniero residentes al ingeniero inspector, y si él lo aprueba, perfecto, procedemos a realizar la aplicación de este relleno. Cuando estamos hablando de las excavaciones, debemos de considerar que así como los materiales tienen sus características de humedad, de forma, de sección, también aparece una característica importante que es la de los volúmenes. Y estos volúmenes se utilizan para poder referenciar a los procesos que se realizan, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar en un suelo directamente de un terreno, o cuando tenemos una cantera que tenga principalmente como material la roca. Entonces, estos volúmenes que con fines de referencia, aquí esquemáticamente, de acuerdo al comportamiento de cada una de estas operaciones, se llaman volúmenes aparentes, nos permite rápidamente visualizar que de acuerdo a estas diferentes etapas, cómo los volúmenes van cambiando, de tal forma que cuando tenemos un pequeño sueldo, utilizamos una maquinaria, movemos un servicio de internet, carga, esto de acá también es transportado, la densidad va aumentando, por favor apaguen su celular, cierren su audio. La señora del primer piso sabe de esos temas, porque había un módulo acá. El delegado ya se presente. No, que ellos necesitaban internet urgente y le dije a mi papá, El para la delegado. comisaría, se comuniquen con ustedes para que ver si me pueden instalar de inmediato. Pero Ya, necesito que me entonces, subir, que ver. Decía que ves, dónde está la caja, dónde está todo, güey. ¿Aló? A ver, si apagan su celular, por favor, o cierra su audio. Escuchando. Profe, en todo caso no lo puede retirar de la sesión porque estamos hablando por WhatsApp y nada, tampoco no me hace caso. Es el compañero Enrique, profe. Vamos a subir, vamos a subir.
Pero ¿cómo vas a subir? ¿Tienes tu escalera? Porque no sé. No, Profe, ¿se puede silenciarlo? mira, no me- Luis Enrique Rivas, cierre su micrófono. Luis Enrique Rivas. Bueno, vamos entonces a continuar, jóvenes. Luis, por favor, esté pendiente de su audio para poder continuar la clase. Ya, decíamos entonces que tenemos nuestro suelo que corresponde a un estado en una excavación en tierra, referencialmente como 1. Vamos avanzando con los diferentes procesos y los volúmenes van aumentando. ¿Por qué? Porque estamos moviendo el suelo se está desintegrando, aumenta referencialmente. Colocamos en el lugar, este lugar de forma natural se va compactando por efectos del tiempo, el viento, la lluvia, de igual también la circulación, pero llegamos a una zona en que necesitamos ya tener ese suelo compactado, utilizamos un equipo y nos damos cuenta que puede variar, disminuir el suelo, o puede mantenerse, pero de forma general depende del tipo de suelo también, claro. Pero para tener una idea estamos hablando de que generalmente es un poco menor. ¿Y qué pasa en una roca? Cuando estamos trabajando en canteras, la zona donde se trabaja las canteras se conoce con el nombre de banco. Entonces, en el banco existe una densidad similar a la anterior, de partida de 1. Utilizamos un método de voladura, esto se desintegra, aumenta mucho. Acarreamos, transportamos, va disminuyendo este volumen aparente. Llegamos a la zona donde está la cantera. Y ahí en la cantera podemos ver pues que existen diferentes maquinarias para poder obtener distintos tamaños de agregados que son los que nos venden. Piedra chancada de media pulgada, de 3/4, de 1,5, de 2,5, arena fina, arena gruesa, depende de la envergadura de la cantera. También utilizamos pues distintos tamizadores y al final ya tenemos las distintas granulometrías del material. Entonces nos damos cuenta pues que aumenta el volumen aparente. ¿Esto qué nos permite? Que nosotros podamos referenciar para lo que son los ejercicios, que si tenemos en roca 1 metro cúbico, este disminuyó a 0,75 metros cúbicos referencialmente. ¿Y qué pasó? Aumentaron las partículas y más o menos este aumento, que es el esponjamiento del material, me representa un 30%. Y este 30% es el que yo lo tomo como un coeficiente de esponjamiento. Y en el caso de la compactación también, un coeficiente de compactación, comparando los dos cubos, de un 25% menos. Estos valores varían mucho dependiendo de los suelos. Así vemos, por ejemplo, que una roca tiene un gran esponjamiento, como lo hemos visto, hasta un 60% comparado con una grava y arena del 10%, y la reducción también de 0,90 a 0,63 como valor menor. Entonces, esta es la fórmula que nos permite encontrar ese rango. Decíamos que necesitamos realizar la nivelación y el apisonado. Mostramos el ejemplo ese de manera corta y pequeño, que tenía que ver con la colocación de la tubería de agua. Aquí es una zona más amplia,
más extensa. Y lo que sí debemos de considerar es que todos los trabajos que corresponden a la zona donde nosotros estamos trabajando y está delimitada, cercada, son los trabajos interiores que se hacen dentro del proyecto, y lo que está fuera de esto es los trabajos exteriores. Que esto se ve de forma paralela en una urbanización, ¿no? Exteriormente estamos haciendo las pistas, las veredas, y interiormente ya estamos realizando pues las excavaciones de las viviendas en cada uno de los lotes. Lo que sí es importante que estos apisonados, que como decíamos, que podían hacer manual, como el que mostrábamos antes, o que podían hacer con compactadoras de maquinaria pesada, varía mucho en función del tipo y la calidad de suelo. En un suelo seco, en un suelo con una humedad que pueda no ser muy alta, utilizamos los rodillos neumáticos, o en un suelo que pueda ser pantanoso, en un suelo que esté con fango, tenemos que utilizar este compactador, que es del modelo pata de cabra, donde vemos que su tambor es diferente al que estamos viendo aquí. Entonces, esas características son las que hacen que se adecue a la zona de trabajo. Pero no siempre tenemos que eliminar materiales sueltos por roca. En muchos de los casos tenemos también que, en el caso de una vivienda, pues eliminar materiales con trozos de vigas, con trozos de columnas, con trozos de placas, muros, techos de concreto. Entonces, esos también deberán ser transportados y deberán ser también llevados adecuadamente, porque es un material que no nos va a servir. ¿Y a dónde llevamos este material? Este material como desmonte lo llevamos a un relleno sanitario. O también dentro del relleno sanitario a unas zonas seleccionadas para que ahí puedan estos ir completando excavaciones que ya existen. Pero en otros países esto se lleva a un relleno sanitario exclusivamente para materiales de eliminación de desmonte de sobras. Y después que ya hemos eliminado, pues podemos seguir avanzando con todo el proceso de ejecución de la obra. Todas estas etapas del material excedente que hemos eliminado, que corresponde a la parte que hablábamos de lo que era el banco, podemos nosotros tener como referencia para poder hacerlo más exacto con las fórmulas. Ya depende del volumen natural, el volumen suelto que estamos obteniendo, el volumen compactado, en el caso del volumen de relleno. Entonces podemos utilizar algunas referencias de las fórmulas. Cuando hagamos los ejercicios, ahí veremos cuál de las fórmulas vamos a utilizar. Algunas que son netamente referidas como valores de referencia de la norma, de los volúmenes sueltos, o valores teóricos de acuerdo a las tablas para cada uno de los materiales. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que la densidad, así como hablamos de dureza, las rocas también tienen densidades, los materiales sueltos como las arcillas también. Y cuando hablamos de arcillas no podemos generalizar. Miren ustedes todos los diferentes tipos de arcillas que hay, y cada uno de ellos tienen características de densidad diferentes. Igual pasa con las rocas. Entonces es por eso que cuando hablamos de estos materiales tenemos que precisar exactamente qué tipo de roca es. ¿Es una arenisca? Sí, pero es diferente a un basalto. Entonces la diferencia es bastante, son 400 kilos por metro cúbico, que va a ser muy importante poderlo determinar. Ya en los ejercicios lo veremos para poder referenciar a la parte de la excavación con el movimiento de tierras.
Y como hablábamos al principio, la garantía de estos sistemas, tanto del cable estacado para mayores profundidades, mayores anchos, o mayores sistemas de fijación, como pueden ser pernos, bridas, remaches, para garantizar la solidez entre este soporte de viga de metal con este otro tipo de arriostre lateral, nos permite que podamos realizar los trabajos de fondo. O en algunos otros casos, que las excavaciones sean menores, con lo que es simplemente la colocación de soportes más cortos u otras características de acople para que puedan garantizar una excavación más profunda. Y esta retroexcavadora que estamos viendo aquí pueda hacer que su cuchara ingrese, extraiga el material acá en la profundidad, a diferencia de esta que la podemos hacer con los soldadores. Y estos son ya parte de los ejercicios que veremos la próxima sesión. Entonces, vamos a continuar ya con lo que vendría a ser la parte de los trabajos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud de lo comentado? Bueno, si no habría ninguna consulta, de acuerdo, Carlos, gracias. Alguien que haya llegado y no ha pasado la lista, gracias, Yair, sírvase levantar la mano para pasarle, incluirle la asistencia. A ver, repito, alguna persona que no esté desde el inicio y que se ha incluido para poder considerar su asistencia antes de que cierre la lista, levanten la mano. Personas levanten la mano para poder identificarlos y voy confirmando. De acuerdo, entonces voy a hacer la rectificación. Compañero, el delegado, vaya ya preparando el cuadro para que diga los grupos que están faltando. De acuerdo, entonces, a ver, Vilca, vamos a ver, de acuerdo al orden. Vilca Nicole, corregido. Vamos a pasar al siguiente compañero. Puede bajar la mano Vilca Nicole, Povis y Condeso. A ver. Povis Sofía, corregido. El otro compañero Condeso Davis, corregido. Y había alguien más. Y Quinde. Profesor, buenos días. Un ratito. Quinde Melanio, corregido. Entonces, a ver, con los tres compañeros últimos que estuve leyendo, eran tres compañeros últimos, eran Condeso Davis, Bobby Sofía y ¿quién era la otra persona? Yo, profesor Arrieta.
y Arrieta. Ya, entonces, ahí tenemos, ya esos son los compañeros que no están. Alejandro. Profesor, buenos días. Alejandro, presente. Buenos días, ya, correcto. Entonces, Chile, Ayasi, Echan, Ponce, Príncipe, Inde, Torres y Valverde. Profe, el profe hace un Dígame. ratito mencionó Kinde, pero no le... No, No el sistema. Ya, gracias por indicarme. El sistema no lo reconocía. Ahora lo corregimos. Gracias. Sí, profe, gracias. Ya, a ver, entonces, hacemos la corrección de Kinde y Onel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya, a ver, su compañero mostró ya la lista. A ver, compañero, el delegado nos indique, por favor, cómo está la situación. Ingeniero, le he pasado... ¿Quién falta? WhatsApp. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Compañero, el delegado, ¿quién está faltando? Ponce, Jenny, corregido. Ingeniero, falta el grupo... ¿Puede subir su volumen? A ver. ¿Puede subir su volumen? Se le escucha un poquito bajo. Sí, nos indica quién falta. falta el grupo... ¿Se me escucha? Sí, ahora mejor. El grupo 4, el grupo 6 y el grupo 7. Ya, grupo 4, grupo 6, grupo 7. ¿Quiénes son los coordinadores? Ahí puede mostrar el cuadro. A ver, o si me lo envía. Ya, ok. Lo comparto. O si me lo envía.